La Guerra de Vietnam, el conflicto que marcó un antes y un después en la historia. ¿Te has preguntado alguna vez cuál fue el impacto real que este conflicto bélico tuvo en el mundo moderno? Desde el compromiso militar de Estados Unidos hasta el espíritu de resistencia de los vietnamitas, Vietnam no solo fue un campo de batalla, fue un disparador de cambios sociales, políticos y culturales que reverberan hasta nuestros días. Quédense con nosotros porque en este vídeo, vamos a desentrañar las complejidades de una guerra que no solo redefinió naciones, sino que también transformó la percepción de la guerra misma. A medida que exploramos esta narrativa, aprenderás sobre los eventos clave que llevaron a la escalada del conflicto, así como los efectos profundos que tuvo en la sociedad estadounidense y en el mundo. Desde el despliegue de tropas en 1965 hasta la caída de Saigón en 1975, la Guerra de Vietnam fue un conflicto sin precedentes en su brutalidad y en la forma en que sus imágenes y relatos impactaron la conciencia colectiva. Pero, más allá de los hechos y cifras, hay historias humanas que merecen ser contadas. Imagina a jóvenes estadounidenses, ideales de patriotismo en el pecho, embarcando aviones sin saber que el mismo sonido de las ametralladoras cambiaría para siempre sus vidas y las de miles de vietnamitas. ¿Qué llevó a un país tan poderoso como Estados Unidos a involucrarse en una guerra tan compleja en un rincón remoto del mundo? La respuesta a esta pregunta es multifacética y, a menudo, asombrosa. Iniciemos nuestro viaje. La guerra tuvo sus raíces en las luchas coloniales de Vietnam. En 1945, tras la derrota de Japón en la Segunda Guerra Mundial, el movimiento independentista liderado por Ho Chi Minh buscaba liberar al país del yugo colonial francés. Pero, ¿sabías que Ho Chi Minh no solo era considerado un líder heroico en su país, sino que también era profundamente influenciado por ideales comunistas? De hecho, su relación con el comunismo y su búsqueda de apoyo soviético plantearon las bases para lo que después se convertiría en un conflicto global. Aquí es donde el enredo se vuelve más complicado. Estados Unidos, temeroso de la expansión comunista en Asia, comenzó a involucrarse cada vez más en el conflicto. En 1954, tras la derrota francesa en Dien Bien Phu, se estableció la separación temporal entre Vietnam del Norte, apoyado por la URSS y China, y Vietnam del Sur, respaldado por Estados Unidos. Este acuerdo fue, sin duda, un simple parche en una herida que ya era inmensa. Las tensiones, como una olla a presión, solo continuaron creciendo. Pero, ¿qué llevó a las tropas estadounidenses a pisar el suelo vietnamita? Avancemos rápidamente a la década de los 60. En 1964, el incidente del Golfo de Tonkin fue el punto de inflexión. Este evento, donde supuestamente los barcos estadounidenses fueron atacados por fuerzas norvietnamitas, proporcionó a la administración de Lyndon B. Johnson el pretexto que necesitaba para expandir la intervención militar. Se promulgó la resolución del Golfo de Tonkin, que le otorgó al presidente poderes casi ilimitados para actuar en Vietnam. A partir de ahí, un mar de hombres estadounidenses fue enviado a tratar de contener lo que se percibía como una amenaza comunista inminente. Repasemos por un momento lo que esto significó. Las imágenes de las tropas en combate y los horribles efectos del napalm rápidamente saturaron los hogares estadounidenses a través de la televisión. En una época donde los medios de comunicación comenzaban a tener un papel crucial en la percepción pública, la Guerra de Vietnam fue la primera guerra televisada. De hecho, estas imágenes impactantes estaban en brutal contraste con el relato optimista que ofrecía el gobierno. Este desajuste entre la realidad y la narrativa oficial creó un fuerte sentimiento de desconfianza en el pueblo estadounidense y planteó cuestionamientos sobre la ética y la moralidad del conflicto. ¿Te imaginas ser un joven reclutado y ser enviado a una jungla desconocida, enfrentándote a un enemigo que conocía su terreno como la palma de su mano? En Vietnam, las tácticas de guerra se adaptaron, se luchó en una guerra de guerrillas, donde el enemigo a menudo se mezclaba con la población civil. Esta situación llevó a un alto número de bajas no solo entre los soldados estadounidenses, sino también entre los vietnamitas. A medida que los años avanzaban, las políticas de bombardeo masivo y pueblo estratégico fueron implementadas, con terribles consecuencias. A menudo escuchamos que la guerra cambia a las personas, pero la guerra de Vietnam representa una metamorfosis aún más profunda. No solo transformó a los soldados, sino que también alteró el tejido social de Estados Unidos. Con cada año que pasaba, la oposición al conflicto creció exponencialmente.
Grupos de activistas comenzaron a alzar la voz, recurriendo a manifestaciones masivas e incluso a la música como medio de resistencia. Bandas como Creedence Clearwater Revival y Joan Baez transmitieron el sentimiento colectivo de desprecio hacia la guerra mediante sus letras. Pero hay un aspecto intrigante: ¿qué pasó con quienes volvían a casa? Los veteranos enfrentaron un país dividido. Algunos fueron recibidos como héroes, mientras que otros fueron recibidos con hostilidad. Muchos regresaron con cicatrices físicas y mentales, lo que dio inicio a un largo trayecto hacia el reconocimiento de los efectos del PTSD en los veteranos. La sociedad, al confrontar su desconfianza hacia el gobierno y sus propias creencias, comenzó a hacerse preguntas difíciles sobre el patriotismo, la guerra y la justicia. Ahora, desarrollemos la noción de la ética del enfoque militar. Estados Unidos luchó con la idea de democratizar Vietnam, a menudo sin tener en cuenta los deseos del propio pueblo vietnamita. Al poner a un número significativo de su población en las líneas de fuego, el enfoque militar se tornó cada vez más cuestionable. Esto nos lleva a reflexionar: ¿hasta dónde está dispuesto a llegar un país para salvar a otro, y a qué costo? La guerra de Vietnam es un ejemplo claro de la complejidad de las intervenciones militares en nombre de la libertad. De otro lado, el papel de la comunidad internacional no puede ser ignorado. A medida que se intensificaba el conflicto, otros países, como la Unión Soviética y China, ofrecieron apoyo a Vietnam del Norte. Este respaldo no solo prolongó la guerra, sino que también transformó a Vietnam en un teatro de la Guerra Fría, donde las potencias mundiales lucharon no solo por la influencia, sino por el dominio ideológico. En este punto, puedes preguntarte: ¿puede la historia de un país ser un reflejo de las luchas de poder entre naciones? Claramente, el destino de Vietnam fue inextricable de las dinámicas globales en juego. Mientras avanzamos en esta narrativa, es vital enfrentar la cruda realidad del conflicto. En 1968, la ofensiva del Tet fue un punto de inflexión impactante que mostró al mundo que el fin de la guerra no estaba a la vista. Esta ofensiva combinó operaciones militares sorpresa por parte del Vietcong y el ejército norvietnamita durante el Tet, el nuevo año lunar. Lo que se anticipó como la victoria final para Estados Unidos se convirtió en una revelación devastadora. La cobertura mediática mostró a un enemigo decidido, desafiando las alegaciones de que la guerra estaba ganada. Este evento marcó un giro en la opinión pública que socavó aún más la confianza en la administración estadounidense. Te invito a considerar: ¿es posible que las percepciones de la guerra sean manipuladas por los relatos que eligen ser contados? Es una pregunta incómoda, pero vital para entender la narrativa de Vietnam. Por otro lado, es crucial no olvidar el costo humano de este conflicto. Aproximadamente 3 millones de vietnamitas perdieron la vida, la mayoría civiles. Las cicatrices de la guerra no solo se ven en el paisaje físico, sino también en la memoria colectiva del pueblo vietnamita. Las historias de sacrificio, resistencia y dolor son fundamentales para comprender las consecuencias de la guerra. Estas historias han sido contadas y recontadas a través de documentales, libros y películas, lo que nos deja con una profunda necesidad de reflexionar sobre las lecciones que debemos aprender de este oscuro capítulo de la historia. Y no podemos pasar por alto el caso de los efectos del agente naranja, un herbicida tóxico utilizado ampliamente durante la guerra, que ha dejado secuelas en la salud de generaciones durante décadas. Las consecuencias del uso de armas químicas en este conflicto son una prueba de los límites de la ética en la guerra. ¿Por qué se permitió su uso, y quién rendirá cuentas? Las repercusiones de este conflicto van más allá del tiempo de batalla, se extienden a décadas de sufrimiento. Ahora que hemos asimilado esta compleja imagen de la guerra de Vietnam, la pregunta que queda es: ¿qué lecciones podemos extraer de este conflicto monumental que cambió el curso de la historia? ¿Realmente hemos aprendido algo? Quédense con nosotros, porque en la siguiente parte de esta narración, profundizaremos en cómo esta guerra no solo afectó a Vietnam, sino también a la política, la cultura y las relaciones internacionales de todo el mundo en los años posteriores. Continuaremos desgranando los ecos de la guerra de Vietnam y cómo estos aún resuenan en nuestras sociedades contemporáneas. ¿Qué legado dejó este conflicto? ¿Se ha cerrado realmente este capítulo o sigue influyendo en la guerra y la paz hoy en día? No se lo pierdan, porque lo que viene a continuación promete ser tanto revelador como esclarecedor.
Continuando con nuestra exploración de la guerra de Vietnam y su legado, es crucial analizar cómo este conflicto no solo dejó huellas indelebles en Vietnam, sino que también redefinió el paisaje político y cultural del mundo entero en las décadas posteriores. Las repercusiones fueron tantas y tan profundas que aún hoy, en el siglo XXI, resonamos con sus ecos. Una de las áreas más impactadas fue la política exterior de Estados Unidos. La experiencia de Vietnam generó un escepticismo generalizado hacia las intervenciones militares en el extranjero. El término síndrome de Vietnam fue acuñado, reflejando una nueva conciencia que socavó la confianza en el gobierno y su capacidad para defender la causa de la democracia en otras naciones. Los ciudadanos comenzaron a cuestionar si realmente había un propósito legítimo en las guerras estadounidenses, especialmente cuando la experiencia de los veteranos regresaba con historias de traumas, sufrimiento y un claro mensaje de que la victoria estaba lejos de ser la realidad. En el ámbito político, la guerra de Vietnam inspiró un movimiento apolítico en los años 70 que culminó con la caída de varias administraciones. Las lecciones aprendidas llevaron a un enfoque más cauteloso respecto a la participación militar en conflictos externos. La forma en que el presidente Gerald Ford enfrentó la situación tras la caída de Saigón en 1975 muestra esta transformación. En medio de una atmósfera de fracaso y desesperación, Ford se vio obligado a abrir el diálogo sobre su política exterior, marcando el inicio de un cambio de enfoque hacia la diplomacia más que la intervención militar agresiva. Pero el legado de Vietnam no se limitó a la política exterior. En el ámbito social, la guerra de Vietnam galvanizó y radicalizó a toda una generación. Los activistas que abogaban por la paz, los derechos civiles y otras causas sociales encontraron en la lucha contra la guerra un terreno fértil para sus movimientos. Figuras como Martin Luther King Jr. denunciaron abiertamente la guerra, creando una conexión entre la lucha por los derechos humanos en el hogar y el horror de la guerra en el extranjero. Ese halo de resistencia cultural creó un cambio en la percepción de lo que significaba ser un ciudadano estadounidense. Las generaciones posteriores se sintieron más inclinadas a cuestionar las narrativas gubernamentales, buscando la verdad en lugar de aceptar pasivamente cualquier información proveniente de la élite política. La música, el cine y la literatura de la época reflejaron este cambio de pensamiento. Obras como Apocalypse Now y Coming Home nos recordaron las complejidades de la guerra, mientras que canciones como Fortunate Son de Creedence Clearwater Revival capturaron la frustración de aquellos que se sentían atrapados en un conflicto que no era su elección. La juventud empezó a convertirse en un tema central en la narrativa de la época. A medida que la guerra avanzaba, los estudiantes tomaron las calles. Universidades como Berkeley se convirtieron en plataformas de resistencia, donde la energía y el deseo de cambio se alzaron contra un sistema que parecía ignorar las voces descontentas. Las manifestaciones masivas, a menudo acompañadas de violencia por parte de las autoridades, pusieron de manifiesto la ruptura entre el Estado y su pueblo. Sin embargo, esos tiempos de tensión también vieron surgir un sentido de solidaridad y comunidad entre diversas agrupaciones. Las redes de apoyo para veteranos de guerra comenzaron a formarse, ayudando a aquellos que lucharon con los efectos traumáticos de su experiencia. Grupos como el Vietnam Veterans Against the War jugaron un papel crucial en dar voz a aquellos que vivieron el conflicto en el terreno y luego volvieron a un país que no siempre los recibió de la manera en que se lo merecían. Sus testimonios se convirtieron en poderosas herramientas para desafiar la narrativa oficial y empoderar a otros que buscaban sanar. A lo largo de los años, el estudio de la guerra de Vietnam se ha convertido en un campo de análisis académico complejo. La historiografía sobre la guerra ha experimentado transformaciones, desde las interpretaciones que justificaban el compromiso militar hasta enfoques más críticos que analizan las consecuencias duraderas y la perspectiva de los vietnamitas. Las voces de los sobrevivientes, tanto estadounidenses como vietnamitas, se han vuelto esenciales para ofrecer una visión más completa de lo que realmente ocurrió. Las universidades han desarrollado currículos que examinan los efectos de la guerra en la cultura, la política y la identidad, asegurando que las lecciones no se olviden. La guerra ha dejado una marca imborrable en la relación de Estados Unidos con Asia, así como en su postura hacia las intervenciones militares en general. A medida que entramos en el siglo XXI, la sombra de Vietnam puede verse incluso en debates contemporáneos sobre conflictos actuales. Cada vez que se propone una intervención militar, la opinión pública recuerda los fracasos y tragedias de Vietnam, lo que conduce a una demanda de mayor escrutinio y transparencia.
Un ejemplo reciente es la intervención en Irak en 2003. La retórica de liberación utilizada para justificar la guerra resonó en ecos de Vietnam y provocó cuestionamientos sobre la verdadera motivación detrás de las decisiones de guerra del gobierno estadounidense. La memoria de Vietnam se utilizó en la oposición a la guerra, con muchos críticos advirtiendo de la repetición de la historia. La guerra también tuvo un impacto en la identidad vietnamita. La reunificación del país en 1976 marcó un nuevo comienzo, pero a un costo devastador. Las cicatrices de la guerra, tanto en el paisaje físico como en la psique nacional, han influenciado a generaciones. El traumas de la guerra han hecho que la narración de la historia en Vietnam sea un acto de curación, donde el recuerdo de lo vivido y el dolor compartido se han convertido en una parte importante de la identidad nacional. Monumentos y memoriales han surgido en honor a las víctimas, tanto vietnamitas como estadounidenses, como un intento de rendir tributo a quienes perdieron sus vidas en un conflicto que fue, en última instancia, una tragedia humana. El impacto de la guerra de Vietnam también se ha reflejado en la política cultural, que ha evolucionado para abordar temas de guerra, colonialismo y opresión a través de la cinematografía, la música y la literatura. Películas como Full Metal Jacket y Platoon continúan explorando cuestionamientos sobre la naturaleza de la guerra y sus implicaciones morales. Las narrativas de los veteranos se han convertido en un tema recurrente, subrayando la necesidad de contar historias auténticas desde múltiples perspectivas. Finalmente, no podemos olvidar las consecuencias ambientales también. La guerra dejó cicatrices en el medio ambiente de Vietnam, desde suelos contaminados hasta ecosistemas devastados por el uso de herbicidas como el agente naranja. El costo ambiental de la guerra ha llevado a un movimiento por la justicia ambiental en Vietnam, que busca reparar el daño sufrido. Las discusiones sobre el daño ambiental y los derechos de las víctimas se presentan como nuevos temas críticos que emergen del caos del conflicto. A medida que reflexionamos sobre la experiencia de la guerra de Vietnam, se hace evidente que este conflicto fue más que un mero enfrentamiento militar, fue un catalizador de transformación social, política y cultural que aún está presente. Las lecciones del pasado se convierten en faros para navegarnos en un mundo donde la guerra todavía se libra. Al mirar hacia adelante, es imperativo que no solo recordemos lo que sucedió, sino que también exploremos cómo esas experiencias han moldeado nuestras percepciones de la guerra, el patriotismo, la resistencia y la identidad. En conclusión, la guerra de Vietnam es un recordatorio potente de las complejidades de la intervención militar, el costo humano de la guerra y la importancia de escuchar las voces de todos los involucrados. A medida que continuamos desentrañando su legado, debemos comprometernos a aprender de su historia para evitar que los mismos errores se repitan en el futuro. Haciendo esto, no solo honramos a aquellos cuyas vidas fueron cambiadas para siempre, sino que también trabajamos hacia un mundo que busque alternativas a la guerra, donde la paz, la comprensión y la compasión puedan prevalecer. Si bien este oscuro capítulo de la historia puede haberse cerrado en términos formales, sus repercusiones aún resuenan con nosotros hoy. Así que, mientras seguimos reflexionando sobre los ecos de la guerra de Vietnam, recordemos que la historia, en su totalidad, nos invita a ser partícipes activos en la construcción de un futuro más brillante y pacífico. Gracias por acompañarnos en este viaje a través del tiempo, y esperamos que este análisis haya iluminado la complejidad de uno de los conflictos más significativos del siglo XX.